Es una secta secreta que ha sido sin duda la más influyente y de más larga historia en Occidente, como mínimo, ¿no? Con una enorme repercusión en la política, pero sobre todo lo que yo siempre destaco es la repercusión que ha tenido en el pensamiento occidental, en el cambio de valores sistemático que ha ido buscando desde que existe en el siglo XVIII hasta la fecha. Así que esa transformación de la civilización occidental, en primer lugar, sobre todo ese cambio de paradigma, de valores, de creencias, en buena medida se debe a la acción de la secta, porque tiene una historia ya larga de 300 años y ha actuado siempre de una forma pues tenaz, con algunas interrupciones o momentos de menor influencia, pero ha estado ahí presente con todas sus ramas y todo lo que se quiera, pero ha estado ahí presente desde 1717 hasta hoy. No solamente es la acción de las logias de la masonería, sino que una buena parte del camino ya lo han hecho. Quiero decir que ese relativismo moral, elevado al rango de dictadura, como dijo el cardenal Ratzinger, a punto de convertirse en papa, es en buena medida una obra de la masonería. Relativismo moral, sincretismo religioso, todo ello está muy conectado, pero ha habido una lucha tenaz contra la Iglesia católica especialmente, aunque también querría decir de paso que conociéndola a fondo no solo es incompatible con la católica, sino que en el fondo realmente si las otras iglesias fueran coherentes con su cristianismo, lo sería con cualquier otra. La católica es la que más veces ha condenado la masonería, no es la única. La ortodoxa griega y algunas de las protestantes también lo han hecho, otras no. Pero en cualquier caso es que sus principios son incompatibles no ya con el catolicismo, que por supuesto, de una manera especial, sino con el cristianismo, por su visión de Cristo y además también por sus creencias y por los objetivos que imponen o que van fijando al que se inicia en la masonería para conseguir elevarle a un nivel superior hasta llegar a ser un hombre perfecto, digno de adoración. Es incompatible con la fe porque la fe revelada en principio le resulta algo incompatible en el fondo con lo que ellos proponen. La masonería ante todo es gnóstica, es decir, le propone al que se inicia comenzar un camino de perfección, de elevación, mediante un conocimiento oculto que se le va a ir brindando grado a grado hasta elevarle a ese rango. ¿Quién tiene ese conocimiento oculto? En este caso ellos. La gnosis no es privativa solo de la masonería, hay distintas gnosis, las ha habido a lo largo del tiempo, pero es, yo diría, que la peor de las herejías porque parte de un engaño elaborado. La gnosis masónica se contiene, por ejemplo, en un documento fundacional, en el primer reglamento masónico, las constituciones de Anderson, que alteran el antiguo evangelio como quieren para ya introducirnos en una visión de la Biblia muy distinta, realmente, por no decir opuesta casi, a lo que el Antiguo Testamento es. Y del Nuevo casi no hay referencias, porque curiosamente al llegar a Cristo las constituciones guardan silencio prácticamente. En cambio, los grandes personajes del Antiguo Testamento, su vida, su trayectoria se altera de una forma total, incluso elevan a la categoría de arquitecto del Templo de Salomón a un orfebre que aparece en el libro de los Reyes, Irán Aviv, que es un personaje clave, y todo ese conocimiento oculto les viene a ellos nada menos que desde los tiempos de Adán, a través de Tubal Caín, a través de Caín concretamente. Siempre hay una tendencia hacia el lado oscuro en el fondo, ¿no? Es decir, que esa gnosis masónica blanquea lo que en Occidente sabemos que es la parte oscura de nuestra historia, la parte oscura del ser humano. Concretamente, Caín mata a su hermano. En la masonería, Lucifer, eso no se le dice al que se inicia, pero en algunas obediencias lo descubren enseguida, es un aliado del hombre, porque es quien le trae la sabiduría. Se subleva contra esa tiranía despótica del Creador
y lo que hace es hacerle ver la realidad al hombre. A mí el nieto de un masón me explicaba cómo su abuelo le había hecho ver que la serpiente había ido al paraíso a llevar la sabiduría al hombre. Era nuestra aliada. Y Dios nos castigó al hombre y a la serpiente expulsándonos fuera del paraíso, ¿no? Claro que sí, supuestamente están aceptadas todas las creencias, siempre y cuando no te empeñes en defender un dogma. Porque claro, la masonería en principio es adogmática, aunque tiene luego sus propios dogmas. Por ejemplo, el dogma del relativismo, esa dictadura de la que ya, como he dicho ahora, hablaba Benedicto XVI, quien no esté de acuerdo con esa actitud de relativismo escéptico, está fuera del marco, en política, en la vida pública. Esto lo dice en la encíclica Centesimus Annus Juan Pablo II. En el fondo estamos yendo precisamente al núcleo del pecado original. La prohibición divina de comer los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es lo que nos hace caer en ese pecado original, bueno, a nuestros primeros padres en el pecado, y nosotros heredamos eso. Eso es lo que la masonería propone. Que el hombre sea capaz de establecer bien y mal, con total independencia de lo que le haya podido contar ninguna divinidad o profeta. De manera que cuidado con esa libertad religiosa que supuestamente se practica en las logias, porque acercándonos a ellas, y cuanto más he conocido masones, hablando con ellos o familiares suyos, más claro lo he visto, esa tolerancia no es tal. Efectivamente, según en qué obediencias masónicas, por ejemplo, en derecho humano, un amigo mío, Abad Gallardo, masón, converso francés, que ha escrito libros interesantísimos, el último se llama Serví a Lucifer sin saberlo. Cuando yo le pregunté al respecto, me dijo que él ya conoció esa veneración a Lucifer en el grado primero. Ahí no tarda mucho en hacérselo ver. Y cuando le preguntó al maestro de su logia, le contestó que eso se hacía una sola vez al año y era algo simbólico. La masonería es muy simbólica. Claro, una vez al año y como símbolo. ¿Símbolo de qué? Pues de esa búsqueda de la libertad, ese rebelarse contra lo establecido para alcanzar la perfección a través de esa libertad del hombre. Aquella famosa frase del presidente Zapatero, ¿no? La libertad os hará verdaderos, contradiciendo el Evangelio. Eso es puramente masónico. Él, por tanto, en el grado primero ya sabía que a Lucifer de alguna forma se le veneraba. Pero tiene un libro sobre el tema, en el que cuenta los rituales que él conoció y practicó. Pero eso es derecho humano. Ahora bien, en general, uno de los dos ritos mayoritariamente practicados en el mundo, dentro de la masonería, es interesante ver qué ritos siguen, es el rito escocés antiguo y aceptado. Y en ese, lo he contado ya múltiples veces, me consta que en el grado 29, el que es recibido en ese grado, tiene que pisar un crucifijo, primero con el pie izquierdo y después con el derecho. Y después, a continuación, se venera en el templo de la logia a Baphomet, que es una representación diabólica, al fin y al cabo, por más que le hayan cambiado el nombre, no hay más que ver su imagen. Por tanto, ese grado 29, realmente quien entra en él, lo que está llevando a cabo es una consagración al demonio y una apostasía de Cristo. Que esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo, dicen en otro ritual muy similar. Si la cruz de muerte y destrucción es el crucifijo, yo creo que sobran palabras. Y también lo he contado siempre, pero bueno, nunca sobra repetirlo. Yo tenía ese dato y copié todo el ritual, porque en su día lo publicó don Manuel Guerra, el mayor experto en masonería de España. Pero tuve ocasión de confirmar que esto era así, aunque a mí mismo me costaba creerlo, a pesar de la fuente, que era de toda mi fiabilidad. Hasta que un día en un coloquio público, bueno, 80 personas, 70 y tantas, con Tom Sarobe, un antiguo gran maestro masón de la Gran Logia del Gran Oriente de España, cuando una señora me pidió que leyera este ritual, y lo leo a continuación, aunque ya estábamos en pleno debate, porque nos pasaban la palabra de uno a otro, él guardó un silencio absoluto, que no rompió nunca, hasta que ya se entendió que no pensaba contestarme.
Evidentemente, de ser esto un error o un invento, que lo cual es impensable, ¿no? Pero imaginémonos que se ha equivocado, de don Manuel, hubiera tardado un minuto el señor Salove en desmentirme. Lógicamente, ¿no? Porque esto, entre otras cosas, lo menos que puede decirse es que no se compagina con esa tolerancia religiosa que supuestamente se practica, ¿no? Y no hubo desmentido. Hasta hoy. Luego, si seguimos subiendo en grados, hay 33, según en cuales las connotaciones religiosas anticristianas están muy claras. He puesto el ejemplo de uno que conozco bien y que he solido llevar lo publico en mi libro sobre el tema también, tomado, insisto, de don Manuel Guerra. Pero es el que yo comprobé, el que yo leí, el mismo ritual que leí antes Salove. ¿Los masones son satanistas? Bueno, ellos, cuidado, deslindan muy bien, insisten en hacerlo, entre Satanás y Lucifer. Y uno de los grandes personajes de la masonería norteamericana del siglo XIX, por cierto, el que fijó el rito escocés antiguo y aceptado, Albert Pike, compuso un himno a Lucifer y le llamó con este nombre, ¿no? Hasta ese grado pues, se puede llegar a profundizar en el tema. Pero Lucifer es el portador de la luz para ellos. Es el que nos quita de en medio las tinieblas, lo que en la Ilustración llamaban, muy vinculada, la francesa a la masonería, y la inglesa no digamos, la superstición, que es la religión. Entonces, la masonería viene precisamente de la mano del portador de la luz a revelarnos la verdad. Decía un filósofo, prefiero llamarlo, francés de la Ilustración, Dumarsais, que el verdadero filósofo es aquel que se ha liberado de la educación religiosa. Es decir, que está haciendo una profesión de fe ilustrado-masónica evidente, ¿no? Para ser filósofo, para llegar a conocer la verdad, para superar esas taras impuestas por la educación, tienes que liberarte de la religión. Y a partir de ahí crecerás. De manera que, insisto en que lo de la tolerancia religiosa es más que relativo. Y por eso, no es por casualidad, tenemos cientos de condenas pontificias contra la masonería desde el siglo XVIII, 1738, es la primera condena, hasta 1983, año en el que Doctrina de la Fe, cuyo prefecto era precisamente Ratzinger, vuelve a condenar la masonería y dice claramente en esa declaración sobre asociaciones masónicas que el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Si queremos matizar mucho, no es excomunión late sentencia, como había existido hasta ese momento, que es cuando se publica el nuevo Código de Derecho Canónico. Antiguamente era así, excomunión late sentencia. Ahora, ¿cuál es el matiz? Que el masón está en pecado grave y por tanto no puede comulgar. Podrá hacerlo si se arrepiente, propósito de enmienda, como cualquier pecado mortal. Tendría que dejar la masonería, confesarse de haber pertenecido a ella y a partir de ahí. Aunque en el nuevo código también están condenados con entredicho quienes promueven o dirigen estas asociaciones que maquinan contra la Iglesia, porque en el nuevo código no se menciona la masonería, se la considera, como explica Ratzinger, englobada en una categoría más amplia, que es esa de las asociaciones que maquinan contra la Iglesia. Y quienes la dirigen o promueven, pues también están en entredicho. Pues porque, claro, precisamente para imponer precisamente ese nuevo paradigma humano, esa gnosis que nos convierte en seres perfectos, bueno, a los que ellos aceptan en las logias, ¿no? Necesitan construir, o quieren de paso construir, una sociedad completamente distinta. Y han buscado siempre, en la medida de sus posibilidades, una inversión del orden natural. Si hay que pisar el crucifijo para ser un grado 29, más inversión no cabe. Y eso no se queda solo en lo privado. Naturalmente hay un proyecto político, social, antropológico, de crear ese hombre nuevo. Por eso, en las condenas pontificias
que a mí me han servido como principal soporte para entender lo que era la masonería y desde luego para escribir mi libro, hablan de dos cuestiones fundamentalmente los papas. La mira que tienen los masones puesta en la enseñanza, en la educación de los jóvenes, para forjar a las nuevas generaciones como ellos quieren y por tanto eliminar la religión, de ahí la enseñanza laica, radicalmente laica, que cuando han podido han impuesto, ¿no? Y la reforma de la familia. Según los tiempos, exigían más o exigían menos. Lo de la educación laica lo tenían ya clarísimo desde el principio y en el 19 lo hicieron. Desde luego, a partir de la Revolución Francesa hay periodos distintos, pero ya en la Tercera República llegamos a que es una república masónica, con personajes como Gambetta o Ferry, llegamos a suprimir la enseñanza religiosa por completo, a una separación Iglesia-Estado muy radical, que fue condenada en una encíclica sobre el tema, Vehementer Nos. Bueno, pues eso ya pasaba en el 19. Pero en cuanto a la reforma de la familia, en el 19 se contentaban, entre comillas, con tratar de imponer, o hacerlo si podían, el matrimonio civil, desacralizar la unión matrimonial. Eso comparado con lo que viene luego, ahora ya nos parece aceptable casi, porque como nos han impregnado de relativismo en una medida muy alta, a veces yo creo que como católicos tenemos que conocer la doctrina de la Iglesia y pararnos a pensar lo que es el sacramento del matrimonio, que es ante todo compromiso, es indisoluble y es la base de la familia. Y la familia es la base de la sociedad, es el núcleo fundamental de la sociedad. Si desacralizamos la unión matrimonial, lo demás casi es un camino abierto. Pero en el 19 con eso, educación laica, matrimonio civil, hay algo que les interesaba mucho, la desacralización de los cementerios. Eso también lo solían pedir. Y por supuesto, claro, el desmantelamiento de la Iglesia, siguiendo el modelo de la Revolución Francesa. Expropiación de todos sus bienes, de manera que quede privada de su función, no pueda realizar su función, ni educativa, ni asistencial, ni en ningún plano. Y por otro lado, claro, ya en la Revolución se vio, ¿no? Una sumisión del clero al Estado, constitución civil del clero en Francia, e incluso disolución de las órdenes religiosas. Ese es el modelo que se va a seguir en la España liberal, con la desamortización de Mendizábal. Es el mismo modelo. Siempre hay un pretexto. En el caso español, como estábamos en guerra, la guerra carlista, la primera, pues ¿de dónde podemos acopiar esos bienes necesarios para la guerra? De los bienes de la Iglesia. Y viene lo que se ha llamado el enorme latrocinio, ¿no? Porque todo eso se le quitó a la Iglesia sin la menor indemnización. Fueron suprimiendo conventos, órdenes enteras quedaban exclaustradas, sin la menor compensación, es decir, en la calle, en mitad de la calle, y a partir de ahí, claro, empieza un proceso de secularización de la sociedad española que ha tenido mucha resistencia, porque estamos hablando del país que era bastión de la Iglesia Católica hasta el siglo XIX, y por tanto, claro, para entender esa tensión entre lo que se ha llamado las dos Españas, que llega a la guerra civil incluso en más de una ocasión, tenemos que tener presente esa clave religiosa. Porque en el liberalismo español, como en el resto de Europa, pero aquí se hace o se ve de una forma especialmente cruda y dura, está esa clave religiosa. La secularización, la separación Iglesia-Estado, la secularización de la sociedad y de la enseñanza, por supuesto, es decir, en definitiva, la creación de una sociedad totalmente nueva donde Dios no esté. En todo caso, ese gran arquitecto del universo, sea lo que quiera que sea. En cuanto al porcentaje de masones en Naciones Unidas o en la Unión Europea, depende en qué años hagamos el cálculo, pero ha llegado a ser en Naciones Unidas de un 60% de funcionarios, y lo tengo confirmado. Y algo muy parecido ocurre en la Unión Europea, y esto no son especulaciones, porque ya en los 80 los diputados ingleses, precisamente, los del país que fue la cuna de la masonería,
denunciaron esa presencia asfixiante de la masonería en las instituciones europeas, porque quienes no eran miembros de la secta veían entorpecida su carrera. Eso no es una apreciación, esa denuncia está ahí. Y claro, estos grandes organismos internacionales están imponiendo estas nuevas ideologías que vienen de la gran revolución sexual de los 60. Por ejemplo, en los años 90 del siglo pasado, las cumbres organizadas por Naciones Unidas, sobre todo hay dos que fueron clave, el Cairo y Pekín, año 94, año 95. Una era para hablar de población y desarrollo, la primera, la del Cairo, y la de Pekín era para hablar de la mujer. Realmente cuando te acercas ya al borrador de esas dos cumbres, estás viendo que de lo que se trataba era de acabar con la familia. Siempre vistiéndolo de otro modo, de libertades, de independencia de la mujer, en Pekín, que se habla tanto de ella y de liberarla de todo lo que la pueda discriminar o perjudicar, se deja ver como que un elemento que la esclaviza es precisamente el vínculo familiar. La maternidad, bien pronto, desde los organismos de Naciones Unidas, se presenta como un lastre para la mujer. No como un modo de realización personal, sino todo lo contrario. Al frente de uno de estos organismos, la División para el Avance de la Mujer, estuvo una señora, una feminista sueca, Caroline Hanna, que acuñó un término, el de impuesto reproductivo o trabajo reproductivo de la mujer. Naturalmente entendiendo, insisto, la maternidad como un trabajo o como un impuesto que reduce las posibilidades de la mujer para alcanzar un pleno desarrollo como persona y profesional, por supuesto. Así que tanto en el Cairo como en Pekín estamos viendo lo mismo. Y a la hora de población, ¿qué es lo que buscan? Pues realmente disminuirla hasta su mínimo exponente. Son maltusianos. La masonería ha propiciado una visión también, claro, si la familia es algo a combatir, por lo menos lo que ellos llaman familia tradicional, porque ya le han puesto apellido. Y deberíamos considerar familia pues casi cualquier agrupación humana unida por vínculos del tipo que sea. No vamos a entrar ahora en eso de los nuevos modelos, ¿no? El empeño que muchos masones han demostrado en reducir la población mundial es evidente. Eso está muy presente en el informe Kissinger, por ejemplo. El crecimiento demográfico se presenta como una amenaza para la humanidad. ¿Qué ha ocurrido a la vuelta de los años? Que el gran peligro es lo contrario. No hay renovación ya en Occidente de las generaciones. Es decir, España, que va a la cola en este sentido, no es que hayamos perdido ya el número suficiente de hijos para hablar de reproducción. Ese índice ya se perdió. Mínimo 3. Pero es que tampoco tenemos ya el índice de reposición, que serían 2. Una pareja pues deja detrás de sí 2. Han sido 2, pues quedan 2. Se acaba la reproducción. Pero bueno, por lo menos podríamos decir se puede mantener en parte, o iríamos a una disminución de la población lenta, pero no tan rápida, ¿no? Pero si ya no tenemos ni el índice de reposición, evidentemente parece que somos una sociedad condenada a la extinción. Y de ahí vienen problemas, yo siempre suelo poner el mismo, ¿no? El sistema de pensiones, tanto como se habla de él, se diseñó en base a una sociedad completamente distinta, en la que había muchos jóvenes que trabajaban y cotizaban y muchos menos mayores, en proporción. ¿Qué ha venido ocurriendo? Que se ha invertido la pirámide poblacional. Es decir, el ir contra la reproducción es algo que acaba deshaciendo la sociedad. Si eso lo acompañamos con todo un sistema de valores que vienen de la Revolución de los 60, donde la masonería también tiene un peso grande, a través de la Escuela de Frankfurt, que impone un nuevo modelo, ¿no? Por ejemplo, sexualidad sin reproducción. Nos fomentan la promiscuidad desde los medios de comunicación. Eso está ya en los borradores del Cairo y Pekín. Series de televisión, teatro clásico adaptado, radio, etcétera,
tienen que presentarnos esos nuevos modelos como lo normal para conseguir, llegan a decir, que se cambie el modelo de familia deseada. Es decir, hablan a veces con una claridad muy cruda de un lavado de cerebro auténtico. Y eso incluso mis alumnos más jóvenes lo reconocen, porque en cuanto se les hace ver, a poco que vean la televisión, antes se hablaba de aquello del horario infantil, ahora da igual en qué horario puedes ver cualquier cosa. Pero desde luego cualquier cosa contraria a lo que es la visión cristiana de la persona, del matrimonio y de la familia. Todo lo que sea contrario a eso, en cualquier horario y en cualquier modalidad. Bueno, de la transición en adelante, por supuesto, ha habido un cambio en eso, porque en el 19 el Partido Liberal, bueno, se divide en varios partidos al final, pero en los más a la izquierda, los más escorados a la izquierda, acaba ya surgiendo el Partido Republicano, el Demócrata, anteriormente. En los partidos liberales la presencia masónica es abrumadora, sobre todo en los dirigentes. En la Segunda República Española, la presencia de masones en el Parlamento es enorme. Pero claro, es que en todos los partidos de la izquierda su abundancia es descomunal. El propio Manuel Azaña, él mismo cuenta en sus memorias su iniciación en la masonería el año 32, es decir, al poco tiempo de instaurarse la República en España. En cambio, en el sector de la derecha apenas lo sabía, no hemos localizado un gran número. Yo por lo menos ahora no puedo decirle de memoria ninguno. ¿Por qué? Porque la derecha española en los años 30 era católica. Tenía clarísimo el tema de las condenas pontificias y pretendía mantenerse dentro de ese marco de catolicismo. Ahora, en cambio, a partir de los 70, en un mundo ya muy relativista, fuera de España, pero que va a influir decisivamente en nuestra transición y en lo que luego vino, en la derecha española ya ahora mismo podemos encontrar, y encontramos de hecho, una gran cantidad de masones. El PSOE tiene una tradición, por supuesto, masónica descomunal. Si nos fuéramos a la Segunda República podríamos estar hablando un largo rato de ella, pero hoy en día, como digo, en el arco parlamentario es muy difícil encontrar alguno de los grupos donde no haya masones, sin la menor duda. Es más, yo creo que es la clave verdadera, la última clave, la última pregunta a la que hay que llegar es ahí. ¿Por qué todo esto? ¿Quién mueve estos hilos? Ciertamente muchos, desde luego, no piensan que estén haciendo el juego al demonio, pero que se lo están haciendo es evidente. Ese odio hacia el ser humano, que está en el demonio desde el principio, es visible aquí, porque realmente todas estas políticas que llevo mencionadas solo llevan a la destrucción de la sociedad y a hacer infeliz al hombre, a hacerlo solo, personas solitarias, como ocurre ya, por ejemplo, en los países escandinavos, donde el modelo a seguir es vivir en soledad, ya ni siquiera en parejas de hecho, solos. Eso destruye a la persona. ¿Por qué se ha disparado el índice de suicidios en países como Francia, por ejemplo, en los últimos años? Por esa soledad y por esa falta de sentido trascendente de la vida. E incluso si lo tuvieran todo materialmente, el hombre no está hecho para tener solo cosas materiales. Tiene un destino mucho más elevado y lo lleva dentro y lo nota y lo sabe y lo siente. Si eso se le quita, le has quitado la principal razón de vivir, aunque le dieras todo lo de este mundo. Luego, claro que sí, se ve la mano de una fuerza preternatural detrás, porque esto, lejos de hacer bien a la sociedad o a la persona, es todo lo contrario, ¿no? Destruyen a ambas.